Crees que el poder está en quien aparece más, en quien habla más alto, en quien conquista aplausos. Ese es el engaño que mantiene a la mayoría ciega. El mundo no es gobernado por quien es más justo, sino por quien entiende cómo manipular percepciones. El verdadero dominio nunca se exhibe, nunca pide escenario. Se infiltra. Lo que es visible muere rápido. Lo que permanece oculto atraviesa siglos. Si Maquiavelo viviera hoy, no estaría publicando frases en redes sociales ni disputando atención con voces ruidosas. Ya habría tomado el control sin que nadie lo hubiera notado. Su imperio sería invisible, sostenido por 21 reglas psicológicas capaces de moldear mentalidades, manipular creencias y determinar comportamientos, sin jamás necesitar reconocimiento público. Porque en un mundo adicto a la exposición, el arma definitiva no es la visibilidad, sino la invisibilidad. Lo que vas a ver ahora no es teoría muerta en libros, sino una doctrina viva de estrategias implacables, la traducción práctica de cómo Maquiavelo dominaría el presente, y cómo cada regla puede convertirse en un mapa secreto de poder en tu propio tiempo. Regla 1. El poder más seguro no es el que se exhibe, sino el que se esconde. Mientras muchos corren para ostentar títulos, probar competencia y exigir respeto, tú debes entrar en silencio, observar antes de hablar y usar palabras solo cuando se vuelvan inevitables. La apariencia de inofensivo desarma sospechas, abre puertas invisibles y hace que los demás revelen debilidades que nunca entregarían a un adversario declarado. La fragilidad calculada no es debilidad, es estrategia. Cuando creen que no representas amenaza alguna, es en ese instante exacto que ya conoces las grietas, ya posees el mapa que ellos mismos revelaron sin darse cuenta. El subestimado nunca enfrenta barreras, porque nadie levanta muros contra quien parece pequeño. Pero si la invisibilidad es la primera arma, ¿qué sucede cuando, de repente, se mezcla con encanto, y el peligro se esconde detrás de una sonrisa? Regla 2. La verdad casi nunca se propaga, pero la percepción corre como fuego en paja seca. Defender tu integridad es pérdida de tiempo. Lo que realmente importa es cómo eres visto. El encanto es un arma silenciosa, confunde, anestesia, hace que los enemigos bajen la guardia creyendo que están frente a alguien virtuoso. Una sonrisa en el momento justo, una palabra agradable colocada como carnada, y ya no importa quién eres en realidad, importa solo quién ellos creen que seas. La reputación no necesita ser real, basta con que sea convincente. Es en ese espacio entre la máscara y la realidad donde el poder se mueve sin resistencia, porque nadie ataca lo que admira. El fascino, cuando se cultiva, no solo protege, crea la atmósfera perfecta para que la duda se instale como veneno lento, transformándote en una presencia que no puede ser descifrada. Regla 3. Las personas imploran por claridad, pero el control nace del enigma. Ser predecible es entregarse a la lectura de los demás. Ser ambiguo es obligarlos a girar en torno a ti. Un día frío, al siguiente generoso. Distante en ciertos momentos, intenso en otros. Esa oscilación calculada no es inestabilidad, es manipulación de órbita. Cuando tu presencia se convierte en un rompecabezas, cada gesto, cada silencio, cada mirada adquiere un peso exagerado. Intentan descifrar, intentan interpretar, pero solo se hunden más en el laberinto que construiste. El misterio corroe, consume, atrapa, y cuanto más alguien intenta comprender, más se convierte en rehén de aquello que no puede explicar. Esa atracción invisible es lo que transforma la simple atención en sumisión silenciosa, preparando el escenario para un juego aún más peligroso. El de controlar no solo lo que perciben, sino también aquello que nunca podrán ver. Ahora, antes de avanzar, quiero que prestes atención a esto. Si entender cómo Maquiavelo dominaría el mundo hoy despierta algo en ti, no dejes que esa sensación pase desapercibida. Si eso resuena con lo que ya viviste, con las manipulaciones silenciosas, con las jugadas invisibles que cambiaron tu vida, suscríbete. No porque esto ayude al canal, sino porque cada video aquí es un mapa para pensar diferente, para ver aquello que la mayoría insiste en negar. Y comparte en los comentarios.
¿Cuál fue la vez en que percibiste que alguien te controlaba sin necesidad de levantar la voz? Hablar de eso no es debilidad. Es la prueba de que estás dispuesto a mirar lo que muchos evitan. Regla 4. En el mundo en que todos exhiben cada movimiento, el verdadero poder está en desaparecer. Deja que vean solo resultados, nunca los caminos que te llevaron hasta allí. El instante en que tus estrategias se vuelven visibles es el mismo en que tus enemigos comienzan a trazar contraestrategias. Por eso, mantén el proceso en las sombras y expón solo el producto final, cuando ya no haya tiempo para reacción. La apariencia debe ser noble, mientras la acción es implacable. Así es como la ilusión se sostiene. Ellos creen que estás en descanso, pero en realidad ya te moviste más allá de su alcance. Mostrar poco no es timidez, es cálculo. Porque cuando creen que no has hecho nada, ya es demasiado tarde para impedir lo que construiste. Y de esa contradicción nace la próxima arma, la creación de una máscara perfecta, destinada a quebrarse en los puntos correctos. Regla 5. Nadie se apega a la perfección, sino a las grietas que dejan escapar algo oculto. La máscara debe ser construida con calma, inteligencia controlada, serenidad, compostura absoluta. Pero en momentos escogidos, necesita resquebrajarse a propósito. Una palabra dura, una vulnerabilidad repentina, un destello de oscuridad calculada. Es en ese contraste donde nace la adicción, porque las personas no se vuelven adictas a la superficie, sino al misterio que existe detrás de ella. Con cada fisura, creen haber vislumbrado un pedazo verdadero, y por eso siguen regresando, hambrientas por lo que aún no lograron descifrar. Lo que se muestra en exceso cansa, lo que se oculta en parte obsesiona. La atención no se aferra a lo que es estable, sino a lo que parece escapar siempre un paso adelante. Y cuando el deseo por respuestas crece, la ausencia de palabras pasa a ser más devastadora que cualquier revelación. Regla 6. El exceso de palabras delata inseguridad, pero la precisión del silencio desarma cualquier ambiente. Hablar poco no es retraimiento, es estrategia. Cada frase debe ser pensada como una cuchilla, corta, fría, imposible de ser olvidada. En negociaciones, una sentencia directa seguida de silencio pesa más que 1000 explicaciones, porque el vacío que queda obliga al otro a revelarse, a llenar el espacio con sus propios miedos, dudas y debilidades. El silencio, cuando es calculado, es corrosivo. No grita, pero presiona. No amenaza, pero sofoca. Es en él donde se crea la ilusión de profundidad. Es en él donde los demás proyectan sus fantasmas. La verdadera autoridad no está en hablar más alto, sino en hablar menos, y dejar que el mundo se retuerza intentando descifrar lo que no dijiste. Es en ese terreno incierto donde nace la confusión entre aliado y enemigo, cuando la línea que separa amenaza y protección comienza a desaparecer. Regla 7. La certeza fortalece la defensa, pero la duda disuelve cualquier resistencia. Cuando alguien sabe exactamente de qué lado estás, levanta muros. Cuando no lo sabe, abre grietas. Alabar rivales, elogiar enemigos, actuar como apoyo para aquellos que pretendes derribar. Esa mezcla desconcertante desmonta vigilancias. La incertidumbre corroe, porque nadie se prepara contra quien parece amigo, ni descansa frente a quien puede ser enemigo. Es en ese juego de contrastes donde la mente ajena se pierde, incapaz de calcular si debe confiar o desconfiar. El resultado es simple. Ellos vacilan, y la vacilación es la puerta por donde el poder atraviesa sin esfuerzo. En el terreno donde reina la duda, la caída no llega como ataque declarado, sino como golpe que parecía imposible. Y cuando la confianza ya fue moldeada en tranquilidad, el próximo movimiento es usarla como llave para abrir la rendición total. Regla 8. La conquista más afilada nace siempre bajo la sombra de la confianza. Reflejar gestos, repetir palabras, ofrecer pequeños elogios. Cada detalle funciona como anestesia que convence al otro de que eres leal, dócil, incluso dependiente. Esa ilusión de seguridad es el sueño profundo en que el objetivo se entrega con los ojos cerrados, y cuando finalmente se relaja, creyendo que tiene a su lado un aliado fiel, es en ese instante que el golpe se vuelve definitivo. La traición que viene de fuera duele.
La traición que viene de dentro destroza. La mente no resiste el choque de percibir que fue engañada por quien parecía incapaz de herir. Ese es el corte que no cicatriza, porque el recuerdo del engaño sigue corroyendo mucho después del ataque. Y es precisamente esa fragilidad la que abre espacio para un dominio más profundo, la creación de dependencia invisible, que transforma la ausencia en herida mayor que cualquier presencia. Regla 9. La dominación no nace de la amenaza, sino de la necesidad que creas en los demás. Resolver problemas que nadie más puede, ofrecer estabilidad que ellos no alcanzaron, enseñar lecciones que solo tú tienes. Cada gesto se transforma en cadena invisible. Poco a poco, la dependencia se instala como adicción. No es gratitud, es incapacidad de existir sin tu presencia. Y cuando la necesidad ya está enraizada, retirarse sin aviso es el golpe más profundo. La ausencia duele más que cualquier ataque directo, porque revela el vacío que nunca lograrán llenar solos. Es en ese abismo donde surge la verdadera prisión, no la del miedo, sino la de la deuda, porque aquello que das pasa a valer más que aquello que quitas. Regla 10. Un favor nunca es inocente, es siempre una deuda disfrazada. El gesto que parece generoso es, en realidad, un contrato silencioso que ata al otro sin que lo perciba. No hay cobro explícito, no hay exigencia directa. Existe solo el peso invisible de la obligación que crece con el tiempo. Cada recuerdo sutil refuerza el desequilibrio, cada silencio ante la deuda aumenta la presión. El beneficiado se convierte en deudor, y el deudor, con el tiempo, pierde la libertad de negar. La generosidad calculada no crea gratitud, crea sumisión. Así es como el presente se transforma en cadena, y la bondad aparente en grillete duradero. El poder del favor no está en lo que entregas, sino en el vacío que deja en caso de ser retirado. Y es en ese espacio de ataduras invisibles donde surge la lealtad más impenetrable, aquella que nace del miedo a traicionar a quien ya conoce tus secretos. Regla 11. La lealtad no se construye por la admiración, sino por la complicidad forzada. Cuando alguien traiciona en tu dirección, se ata a ti por miedo a ser expuesto. Un secreto confesado, una regla quebrada en silencio, una crítica hecha a escondidas. Cada gesto lo ata más profundo en la telaraña. No importa si la traición fue pequeña, lo suficiente es que exista, porque la culpa lo convierte en cómplice. Y el cómplice no protege por devoción, protege por supervivencia. Esa es la lealtad más sólida, la que nace del temor de perderlo todo si hablas. La admiración puede desaparecer, pero la sombra de la revelación mantiene la obediencia constante. Y cuando esa dependencia ya está consolidada, basta un susurro para que la duda se esparza como veneno dentro de cualquier alianza. Regla 12. Los grupos rara vez caen por golpes externos, se pudren por dentro. Un comentario plantado, una duda insinuada, una desconfianza silenciosa. Todo parece pequeño al inicio, pero crece como fisura en muralla. No necesitas atacar al colectivo, basta corromper el lazo invisible que lo sostiene. La confianza. Cuando un aliado comienza a pensar que no es defendido, cuando un socio empieza a imaginar que es subestimado, el vínculo se debilita. El miedo a ser traicionado es más destructivo que la propia traición. Poco a poco, el grupo deja de luchar contra ti y pasa a luchar entre sí, consumiendo sus fuerzas hasta que solo quede fragmento. El golpe externo es visible, la erosión interna es inevitable. Y cuando las alianzas ya se deshacen en silencio, surge el momento exacto de transformar inseguridades personales en armas de control. Regla 13. No se domina a alguien atacando sus fortalezas, sino reflejando sus grietas. Cuando tocas aquello que el otro intenta esconder, no necesitas alzar la voz, basta con validar la herida que ya existe. Decirle a alguien que es más valiente de lo que los demás reconocen, no es elogio, es hurgar en la duda que él mismo carga. Así es como se crea un vínculo corrosivo. Te conviertes en la única voz que entiende, la única mirada que confirma aquello que teme admitir. Y cuanto más se repite esa validación, más el objetivo se ata al reflejo que le ofreces, como quien busca agua en un desierto. La mente no resiste a quien la comprende en sus debilidades.
Y es justamente en esa dependencia donde nace la oportunidad de mover las piezas sin jamás tocar el tablero, dejando que otros hagan el trabajo sucio en tu lugar. Regla 14. El verdadero estratega jamás se ensucia con la sangre de su propio golpe. Provoca, influye, incita, pero nunca ejecuta directamente. Los rivales caen por sus propios errores, las alianzas se rompen por desconfianza mutua, los enemigos se destruyen entre sí. Y cuando el polvo se asienta, no hay pruebas contra ti, solo sospechas incapaces de derribarte. El poder más duradero es el que permanece limpio, aunque haya sido el responsable invisible de la caída de todos. Esa distancia es lo que preserva tu imagen y profundiza tu dominio. Mientras los demás coleccionan enemigos declarados, tú creces como sombra intocable. La ausencia de marcas directas no es cobardía, es cálculo frío. Porque cuando no hay huellas, no hay cazador. Y es en ese silencio donde se construye el próximo movimiento, cuando dejar de hablar se convierte en la forma más letal de descubrirlo todo. Regla 15. En un mundo en el que todos gritan para ser oídos, el silencio es una tortura. No necesita explicación, porque la ausencia de respuesta ya es suficiente para corroer la mente del otro. Cada insulto ignorado, cada provocación no respondida, cada pregunta dejada en el vacío genera incomodidad. El silencio obliga a los demás a llenar el espacio con sus propias fragilidades, a exponer detalles que jamás revelarían si hubieras hablado. La quietud calculada pesa como piedra, porque no hay cómo combatirla. No te defiendes, no te explicas, no te justificas, solo observas. Es en ese vacío donde las máscaras ajenas caen, porque nadie soporta el peso de hablar solo por mucho tiempo. Y cuando la desesperación por romper tu mutismo llega al límite, ya has conquistado más información de la que cualquier interrogatorio podría ofrecer. Es en ese punto donde la previsibilidad deja de existir, dando lugar a un miedo que nace justamente de lo inesperado. Regla 16. La previsibilidad es mapa, y el mapa es arma en manos equivocadas. Quien sigue patrones, entrega su esencia al enemigo, que empieza a anticipar cada gesto antes de que ocurra. El caos no es el camino, pero la ruptura calculada, en el momento correcto, es devastadora. Hoy perdonas, mañana desapareces, después regresas con una respuesta inesperada. Ese ir y venir destruye la lógica que sostiene la confianza ajena, creando un terreno de incertidumbre en el que nadie se atreve a moverse con firmeza. El miedo no viene de la violencia explícita, sino de la duda permanente. Nunca saber si la reacción será suave o brutal. Ese es el terror que paraliza, no el golpe en sí, sino la imposibilidad de prever cuándo y cómo llegará. Y cuando la incertidumbre ya domina el aire, hasta tu ausencia comienza a pesar más que la presencia de los otros. Regla 17. El poder real no es el que se impone en el instante, sino el que sigue resonando después de que ya no estás. Una disciplina implacable, una postura precisa, un gesto frío en el momento exacto. Esos detalles crean marcas invisibles que persisten en la mente ajena. Tu ausencia, entonces, deja de ser vacío. Se convierte en sombra constante, medida silenciosa con la que todos comienzan a comparar sus propios pasos. Cada decisión es contaminada por la duda de lo que habrías hecho. Cada movimiento es envenenado por el recuerdo de que podrías estar observando. No es necesario estar presente para dominar. Basta con haber creado una atmósfera en la que tu influencia se mantiene incluso en el silencio. Cuando tu nombre no necesita ser citado, pero aún guía los pensamientos, es porque el control ya superó el cuerpo y se convirtió en espectro. Y de ese espectro nace el arma más letal, el miedo que no necesita ser dicho, pero que gobierna solo. Regla 18. La amenaza hablada despierta defensa inmediata, pero el silencio cargado de intención multiplica la paranoia. Una pausa ante una mentira, un movimiento inexplicado, una desaparición repentina. Cada detalle no explicado se convierte en veneno en la mente ajena. La imaginación crea castigos más crueles que cualquier palabra podría formular. El miedo a algo que no se puede ver, medir o anticipar, corroe por dentro, porque no hay cómo prepararse contra lo indefinido. El enemigo no se protege del golpe que no conoce,
solo se desgasta en el esfuerzo de adivinar cuándo vendrá. La incertidumbre es tortura, y la tortura silenciosa es dominio puro. Cuando la mente ya vive en alerta constante, cualquier gesto mínimo se convierte en señal de amenaza. Y es justamente en ese estado de espera interminable donde la venganza, cuando finalmente llega, no parece respuesta, parece destino. Regla 19. Responder de inmediato es ceder al impulso y mostrar que el otro aún controla tu tiempo. El verdadero contraataque madura en el silencio, crece en la espera y solo se manifiesta cuando la confianza del enemigo ya está restaurada. Déjalo creer que escapó, que venció, que tu sombra no lo alcanzará más. Esa falsa sensación de alivio es la trampa. Porque cuando el golpe llega tarde, no destruye solo el cuerpo, sino también la memoria. El shock es más profundo. El dolor se multiplica. La mente se despedaza por la sorpresa. La venganza tardía no es castigo, es sentencia inevitable que cae cuando nadie más recuerda la culpa. Y cuando el adversario ya fue aplastado por su propio descuido, el poder deja de ser personal y se transforma en estructura. Ya no un hombre, sino un sistema entero imposible de desmantelar. Regla 20. El error de muchos es buscar ser admirados como individuos, cuando el verdadero poder es disolverse en la maquinaria. Quien se convierte en sistema ya no puede ser removido sin que todo a su alrededor se derrumbe. No se trata de carisma, se trata de estructura. No se trata de aplauso, se trata de necesidad. Cuando tu influencia se entrelaza con los procesos, cuando tu lógica moldea decisiones, cuando tu disciplina se convierte en patrón, dejas de ser persona para volverte fundamento, y nadie se atreve a derribar el cimiento que sostiene la propia casa. Es en esa fusión con el ambiente donde la presencia se vuelve indestructible, incluso ausente, permaneces, porque ya no hay dónde empezar o terminar tu marca. El hombre muere, pero el sistema sobrevive. Y cuando ese sistema se enraiza demasiado, hasta el simple acto de mencionar tu nombre pasa a cargar el peso de lo prohibido. Regla 21. La última etapa del poder no es ser recordado, sino ser temido incluso en el silencio. Cuando tu presencia se transforma en atmósfera, no hay necesidad de estar frente a nadie para controlar gestos y decisiones. Dejas de ser argumento y te conviertes en sombra. Nadie se atreve a citar tu nombre, porque hasta la mención parece invocar consecuencias invisibles. Es en ese punto donde el dominio alcanza su forma más pura. No necesita pruebas, no necesita exhibición, no necesita voz. El simple susurro de tu existencia ya altera comportamientos. Ese es el legado inalcanzable, un imperio invisible, moldeado por la psicología, sostenido por la filosofía y grabado en la mentalidad de todos a tu alrededor. No es fama, no es reconocimiento, es obediencia silenciosa, nacida del miedo a desafiar aquello que no puede ser tocado. El poder verdadero no necesita aplausos ni testigos. Se revela en el silencio, cuando nadie está mirando, y permanece como sombra cuando todos creen que ya terminó. La pregunta es, ¿hasta qué punto soportas ver lo que otros prefieren negar? ¿Y qué pasaría si, a partir de hoy, dejaras de vivir previsiblemente? Si esta reflexión tocó algo en ti, aquí va el desafío final. Comparte en los comentarios el pensamiento que siempre evitas, que resuena en tu mente cuando intentas dormir, o qué pequeño paso puedes dar hoy en busca de la transformación. Alguien lo leerá. Tal vez alguien también se libere. Apoya a quien haga lo mismo. Este espacio es para quien no teme a la lucidez. Si buscas inmersiones reales, lejos del ruido y de las fórmulas prefabricadas, suscríbete. Aquí, cada video te devuelve a ti mismo. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia comienza ahora.